Muy buenos días, bienvenido a una entrega más de nuestro canal Política y más. El día de hoy vamos a hablar de lo que sucedió en Estados Unidos con la muerte del influencer y activista político conservador o ultraconservador, como le han llamado, Charlie Clark. Y la pregunta inicial es, ¿quién es Charlie Clark? Charlie Clark es un joven eh, trumpista, ultraconservador, una persona con la que usted podía estar de acuerdo o no, pero él tenía una manera de expresar sus ideas muy modernas. Y cuando me refiero a moderno es que él iba a las universidades, ponía un micrófono, él se quedaba con uno y estaba abierto a debatir las ideas que él considera que eran las correctas, que son las ideas ultraconservadoras. Charlie Clark era este personaje que era negacionista de la vacuna, era negacionista de los derechos LGBT, era negacionista de, de lo que tiene que ver la identidad de género. Él negaba todo lo que iba en contra de sus ideas y de sus convicciones. No simplemente lo negaba, él incluso con lenguaje a veces soez y lenguaje ofensivo, él quería demeritar al que pensaba distinto a él. Entonces fue una persona que a través de ese discurso fue dejando un lastre de enemigos ideológicos. Y al parecer hubo uno que pasó de la ideología. ¿Y qué pasa cuando se ataca a la persona y no a las ideas? Pasa esto. Pasa que atacan a las personas de manera vil y cobarde. Yo creo que es falso de que todas las personas se sienten conmovidas por la muerte de él. No. Tanto en la derecha como en la izquierda hay radicales. Y posiblemente dentro de la izquierda radical existan personas que se sientan contentas con él, porque él era muy famoso. Él era la mano derecha de la juventud conservadora del trumpismo. Él era una persona muy allegada a Donald Trump, incluso Donald Trump lamentó su muerte, le echó la culpa al discurso político de odio, algo irónico, porque Donald Trump es el que más destila odio en contra de las personas que no piensan como él. Y Charlie Clark hacía lo mismo, pero hay un detalle, su muerte está llena de simbolismo. ¿Y por qué está llena de simbolismo su muerte? Porque justamente cuando a él le preguntaban cuántas muertes habían a manos de personas transgénero, él dijo muchas. Y es falso, no hay muchas, solamente hay 5. Y la persona le preguntó en ese momento si él sabía cuántos tiroteos habían en los últimos 10 años. Y él contestó que pocos. Y en ese momento fue que le dispararon. Y él era, por eso digo que está llena de simbolismo. O sea, en el justo momento cuando le preguntan de los tiroteos, él dijo poco y una bala le impactó el cuello. Pero él tenía también un discurso en contra de la prohibición de armas. Él decía que los tiroteos eran consecuencia de la libertad y que las muertes por tiroteos y por armas eran producto de la libertad norteamericana para tener armas. Y qué coincidencia. Él fue víctima de un tiroteo de una persona que posiblemente si le habían hecho un análisis psicológico no, no hubiera podido tener esa arma. Él fue víctima. Otro simbolismo de su muerte es que, según el FBI, se considera que a él le dispararon de un edificio en la Universidad de Utah que estaba encargado de alojar a las personas LGBT, grupos feministas y colectivos diversos. Y luego de la llegada de Donald Trump, como Donald Trump niega todo ese tipo de derechos, eh, le negó fondos y al negarle esos fondos cerraron ese edificio. Entonces a él le disparan de un edificio que estaba al servicio de esos grupos LGBT y que él lo niega de manera rotunda. De manera rotunda él lo niega. Tanto así que él decía que la comunidad era un peligro, la comunidad LGBT era un peligro para Estados Unidos.
y lamentablemente le disparan de un edificio que está cerrado y quizás por eso le disparan porque estaba cerrado y no había quien lo vigilara, le disparan de ahí y él pierde la vida. Por eso cuando dije simbolismo me refiero a esto. Entonces en Estados Unidos tienen que llamar a la reflexión, porque no hace mucho entraron a la casa de Nancy Pelosi a matarla con un martillo y lo que golpearon fue al esposo. Pero hace varios 5 o 6 meses fue una persona a la casa de un demócrata, de un congresista demócrata, y lo mató. Entonces en Estados Unidos el discurso ya está pasando a la violencia. O sea, ya solamente no se está quedando en las descalificaciones, en las ofensas, en los epítetos, en los nombres peyorativos, no, ya está pasando a la violencia. Y es penoso que un joven que se dedicaba a debatir, usted puede estar de acuerdo o no, pero se dedicaba a debatir, él ponía sus ideas en la mesa para que debatieran, obviamente con una estructura armada, él llevaba sus grupos, él contestaba de una manera poco profesional, una manera con unos términos, con un análisis muy hueco, muy vacío. Él simplemente decía mucho, poco y ya tenía gente que le aplaudía. Quiere decir que él lo que tenía era un show montado, más que un debate, porque no tenía profundidad en sus respuestas. Pero como vivimos en esta era de la emoción, donde la gente sigue lo que le emociona y no tiene un pequeño raciocinio de qué conviene, qué no, que hay que defender derechos, porque los derechos se adquieren con lucha y a veces hasta con muerte. El derecho de él poder ir a una universidad y debatir, seguramente otro lo adquirió arriesgando su vida. Y ahora él va a ser un mártir de ese pensamiento conservador, derecha, ultraderecha, el negacionista de los migrantes. Él considera que la migración es un daño para Estados Unidos, cuando ha sido todo lo contrario, o él consideraba. Entonces, ya para concluir esta parte, hay que ponerse a pensar hasta dónde va a llegar esta violencia política en Estados Unidos y si se va a seguir traduciendo en muerte. Y no solamente eso, otro, otra reflexión que nos queda es, si Estados Unidos no se va a sentar y a decir, tenemos que calmar este discurso y no podemos darle tanto espacio a personas que lo único que hacen es ofender y descalificar al otro, no sus ideas, al otro. Por esa falta de intolerancia fue que a él lo mataron, por esa falta de intolerancia. Bueno, ya en conclusión, vamos a dejar una pregunta en el aire para que ustedes contesten abajo. ¿Creen ustedes que todo lo que están lamentando la muerte de Charlie Clark la sienten? Yo creo que no. Yo creo que hay mucha gente de la izquierda, no de la izquierda, de la extrema izquierda, que se pueden sentir hasta alegados, porque él era una persona misógino, no quería saber de la comunidad, no quería saber de los negros, no quería saber de los latinos. Entonces, y era una persona muy influyente entre los jóvenes. Entonces, puede que exista un poco de hipocresía con la lamentación, con el lamento que está sintiendo Estados Unidos con su muerte. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que el video le haya gustado. Le invito a que se suscriban a este canal, comenten y activen la campanita de notificaciones. Muchas gracias.